chicos, bienvenidos a mi canal, esto es Big Tips. En este tipo de ejercicios nos piden encontrar algunas características del gráfico f o de la función f asociadas a la primera derivada, que hace referencia básicamente a puntos crecientes o más bien a intervalos crecientes y decrecientes. En este primer caso nos piden encontrar todos los intervalos donde la función o la derivada de la función más bien es menor a 0. Es decir, que la derivada va a ser negativa. En otras palabras, vamos a tener una tangente negativa. Y finalmente podríamos concluir que tenemos un tramo en el que la función decrece. Si vemos, podemos utilizar este punto para ver cómo se comporta la tangente. Vemos que desde menos 9 hasta menos 6 la función decrece, así que añadimos el primer intervalo desde menos 9 hasta menos 6. Posteriormente tenemos un intervalo donde la gráfica crece y la pendiente se torna positiva. A su vez, la derivada de la función es positiva. Aquí baja a 0, sigue siendo positiva. Y a partir de este punto, la derivada de la función ya es negativa. Recordemos que lo sabemos ya que la tangente tiene una pendiente negativa. Entonces tenemos otro intervalo desde el 0 hasta el punto 4. Entonces añadimos un intervalo desde 0 hasta 4. Nuevamente la tangente vuelve a ser positiva. Y finalmente desde el 6 hasta el final la tangente vuelve a ser negativa. Entonces añadimos un último intervalo desde el número 6 hasta el 9, que es el último. En este problema nos piden determinar todos los valores de x donde la derivada de la función cambia de signo, es decir, donde pasa a ser negativa siendo positiva o cuando pasa a ser positiva siendo negativa. Vamos a ver esta primera parte. Aquí la pendiente y la derivada son negativas. En este punto pasan a ser positivas, es decir, en el valor menos 4. Seguimos positivo, positivo. A partir de este valor cambia negativa nuevamente. Entonces en el punto 0 cambia de signo. La función se vuelve negativa, la derivada, se vuelve negativa. Y en este punto vuelve a ser positiva, es decir, en el valor 4 vuelve a cambiar de signo. Muy bien. En este nos piden encontrar todos los intervalos en los que la derivada será positiva, es decir, donde la tangente presenta una pendiente positiva, o en otras palabras, donde el gráfico de la función se presenta creciente. Vemos que es positivo desde menos 9 hasta menos 5, desde menos 9 hasta menos 5, luego se pone decreciente, vuelve a ser creciente desde menos 3 hasta menos 1, pasa a ser negativa desde menos 1 hasta el punto 1 y de allí hasta el punto 6 es en el último tramo donde nos encontramos una tangente positiva desde 1 hasta 6. Muy bien, realicemos un último ejercicio. En este nos piden encontrar todos los valores de x
donde la derivada de la función x pasa de negativa a positiva. Entonces aquí tenemos que la derivada es positiva, positiva. Aquí pasa negativa a positiva, pero nos pide lo contrario. Seguimos negativa, negativa, negativa y sube a positiva. En este punto de x, en el punto 3, es donde la derivada pasa de ser negativa a positiva y finalmente termina todo el tramo positivo. Muy bien. Bueno, no olviden suscribirse. Nos vemos en una próxima. Chao.